Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. Es una bendición estar juntos a través de esta señal, a través de internet. Gracias por acompañarnos. Quiero pedirle por favor que haga esa convocatoria a la familia para sentarse a la mesa y escuchar los fundamentos de la ley de Dios. Hoy estamos viendo las iglesias y vamos a ver las 7 iglesias del Apocalipsis. Decimos que es necesario escuchar el mensaje que Dios da a las iglesias, porque no solamente es un mensaje hacia las iglesias, sino también hacia las personas que conforman la iglesia. Así que es necesario que conozcamos el carácter nuestro y podamos identificar algunas de las cosas que quizás usted y yo deseamos quitar de nuestra vida con la finalidad de honrar más al que vive por los siglos de los siglos. Usted que ha creído en Jesucristo, y de esa manera venimos santificando nuestras vidas y vamos leyendo el pasaje de tal forma que nos vamos dando cuenta de algunas áreas que son necesarias detenernos, tratar y cambiar. De esa manera estaremos santificando más nuestras vidas. Bienvenidos todos y gracias por estar aquí. Vamos a orar y a poner todo en las manos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Bien, cierra sus ojos y oremos. Señor, muchísimas gracias. Es una bendición la que nos das cada vez que podemos de alguna forma meditar en tu palabra, Señor. Y hoy una vez más nos proponemos venir a tu palabra y caminar en ella, aprendiendo y recibiendo aquellas cosas que nos provocan, Señor, que vayamos en esa comunión contigo hacia esa eternidad que tú nos has dado. Muchas gracias, bendito seas por siempre. Nuestra vida está en tus manos, se cumple ese propósito, se haga tu perfecta voluntad y permítenos alcanzar las riquezas de tu gracia y el grande amor tuyo, Padre. El honor y la gloria son para ti. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Muy bien, bienvenidos todos, gracias por estar aquí. Vamos a caminar a través de la Escritura. Comenzaremos por leer la palabra que se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17. El mensaje en este pasaje es a la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? Una iglesia corrupta que está casada con el mundo. Y queremos hoy aprender sobre lo que el Señor les habla y les dice para corregir y alcanzar los propósitos eternos. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, capítulo 2, verso 12. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Es una iglesia a la cual el Señor le está comunicando y le está dando un mensaje, porque es una iglesia que se ha involucrado con las cosas del mundo. La mundanalidad, o el mezclarse o atender las cosas del mundo, corrompe a la iglesia. Hay 4 cosas que hacen que una iglesia se vuelva mundana. La iglesia y sus miembros comienzan a participar de funciones mundanas. La iglesia y sus miembros permiten que se lleven a cabo actividades mundanas en la iglesia y el hogar de sus miembros. La iglesia comienza a bautizar y aceptar a personas como miembros que no se han arrepentido verdaderamente y se han vuelto del mundo a Cristo. La iglesia y sus miembros permiten enseñanzas y predicaciones falsas. Nada corrompe con mayor rapidez una iglesia que la mundanalidad. Pérgamo era una iglesia corrupta, una iglesia mundana. Pérgamo es la imagen de la iglesia corrupta que está casada con el mundo. Esta carta a Pérgamo se dirige al ministro de la iglesia. Si una iglesia se vuelve mundana, el ministro es responsable. Cristo ha convocado al ministro para que conduzca a los creyentes a una vida de negación propia y santidad también.
a negar las posesiones y placeres de este mundo y a vivir una vida pura y santa. Ha llamado a los ministros a conducir a los creyentes a que se concentren en el cielo y a que vivan en sacrificio. Él ha llamado al ministro para que enseñe a los creyentes a dar todo lo que son y a alcanzar a los perdidos y satisfacer las demandas desesperadas de los necesitados. Por lo tanto, si el ministro no está conduciendo a su gente a vivir vidas espirituales, si les está permitiendo seguir tras los placeres y las personas del mundo, ¿verdad?, está permitiendo a la iglesia a que se vuelva corrupta con la mundanalidad. El ministro es responsable. Esta es la razón por la cual la carta se dirige de esta forma al ministro. Es tarea del ministro proclamar la verdad de la santificación y separación de una iglesia mundana. Pérgamo, esta ciudad, en la ciudad tenía 3 motivos de fama que parecen tener un poco sobre el mensaje de la iglesia, influenciando la iglesia. Pérgamo era una ciudad bellamente situada con un aire de realeza, un bonito espacio, un bonito lugar en el cual, verdaderamente cuando estas cosas se colocan en esa forma, pues claro que estamos viendo las cosas naturales hermosas. Estaba asentada en la cima de una gran montaña, surgiendo de una forma empinada y majestuosamente de un hermoso valle. Las ciudades o los ciudadanos de la ciudad podían ver el mar Mediterráneo a una distancia de alrededor de 25 kilómetros de distancia. Para los viajantes, al aproximarse, la ciudad era impactante, con una sensación de asombro y una autoridad real. La iglesia tenía una imagen de donde mora Satanás. Versículo 12:13. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, ¿verdad?, que fue muerto de entre vosotros, donde mora Satanás. Apocalipsis 12:13 señala, ¿verdad?, y marca: sé dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. La realidad es que en ocasiones es importante, ¿verdad?, el temor a Dios y el conocimiento de la palabra, y este es el trabajo de la iglesia. Aún en las autoridades civiles necesitan conocer de la palabra de Dios. La vida no es, ¿verdad?, es levantarme, acostarme, entrar, salir, comprar o vender. La vida es algo más que eso. Y cuando no sabemos qué es la vida, entonces pues hemos prosperado por nuestra habilidad, por nuestra propia humanidad, por nuestro esfuerzo, ¿verdad? Y sabemos que hemos alcanzado ciertas metas y vivimos sin gratitud. Entonces entendemos que las cosas que hemos hecho realmente han sido debido a la capacidad que tenemos, y esto nos llena de arrogancia. Esa arrogancia nos lleva a nosotros a no escuchar a otros, a no acercarnos a otros, a ir caminando apoyados en nuestra propia prudencia, ¿verdad? Pero cuando viene el quebrantamiento, porque el quebrantamiento en la vida de los hombres viene sin avisar, ¿verdad? En ocasiones nos damos cuenta que hemos vivido engañados, que nos hemos engañado a nosotros mismos, que precisamente pensé que sabía lo que hacía. Pero realmente le quiero hoy decir que realmente nos encontramos presos aún de nosotros mismos, en ideas, en pensamientos, ¿verdad?, argumentos que nos llevan a vivir de una vida sin ser confrontados a las reglas o a las normas de la vida diaria. Y eso, cuando esto realmente se presenta con la consecuencia del error, ¿verdad?, que hemos cometido, pues definitivamente es aplastante. Y no tenemos más que callarnos, soportar y llorar, ¿verdad? Dios siempre ha estado ahí, siempre. Ha sido paciente con nosotros. Pero si usted se pone a pensar realmente, Dios es el que nos ha librado del mal. Es Dios quien ha peleado nuestras batallas. Y solo espera que usted voltee a verlo, que usted sea la persona que enfoque su mirada en el Señor con la finalidad de reconocer los errores y corregirlos. Y ahora apreciar
la palabra para apoyarse en ella y de esa manera tener un principio eterno, un valor eterno y de esa manera apoyarnos en él y entonces tomar decisiones basadas en esos principios. La Escritura habla y dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre la tierra y seas prosperado. Y si no los honro, ¿cuál es el problema? El problema es que si usted no los honra, entonces no sucede todo lo contrario, ¿verdad? La vida no es larga. No hay prosperidad. Me levanto temprano, me acuesto tarde, pero no hay dinero. No hay resultados. Trabajo mucho y cosecho muy poco. La razón: he violentado mandamientos y ordenanzas. Pero yo no creo en Dios. Crea o no crea, Dios es Dios. Dios está sentado en ese trono de justicia y gobierna sobre todo. Así que necesitamos nosotros realmente enfocarnos en las cosas eternas y entender que el mensaje que estamos hoy recibiendo, que estamos estudiando, ¿verdad? Este mensaje a través del libro de Apocalipsis nos muestra a nosotros la importancia que hay de conocer a Dios y de caminar en Él. Usted es luz de la tierra, usted es sal de la tierra, ¿verdad? Si la sal se hace insípida, dice, de nada sirve, ¿verdad? Podría usted agarrar un puño de sal y echarlo en la comida, pero si no sala la comida, si no tiene sabor, ¿verdad? Pues no funciona. Así es la vida de todo hombre que dice creer y que realmente su vida no es conforme al propósito para el cual Dios le dio la vida. Esta carta está dirigida al ministro, decimos, ¿verdad? Y Pérgamo es una ciudad que se encuentra envanecida. Pérgamo era una ciudad bellamente situada con un aire de realeza, ¿verdad? Estaba asentada en la cima de una gran montaña. Ella se encontraba ahí. Y la iglesia tenía una imagen de donde mora Satanás, ¿verdad? Por lo cual, al ver el mensaje, iba a sufrir la persecución en manos de la ciudad real bajo el poder del príncipe de este mundo. En ocasiones solamente experimentamos las consecuencias de la desobediencia, pero hay alguien que provoca, ¿verdad?, la muerte en la vida de los hombres, o la muerte en la familia, o la muerte en el matrimonio, ¿verdad? Porque la muerte no es solamente el hecho de la muerte física, es la muerte de una relación. Puede ser una relación con su hijo, con su hija, con su esposa, con su esposo. Pero a veces las relaciones se mueren, y se mueren precisamente porque violentamos los mandamientos y ordenanzas de Dios. La Escritura nos habla y nos dice: no hay paz para el impío. Si las cosas que hacemos las hacemos impíamente, sin piedad, significa entonces que estamos violentando la razón de vivir. Porque es el amor lo que nos mueve. Pero si yo actúo, ¿verdad?, egoístamente, vanamente, entonces no hay prosperidad. Las relaciones no se pueden madurar de esa forma. Y nos damos cuenta que por cosas que realmente son sin importancias, nos encontramos ya hablando de separación. Nos encontramos hablando de terminar una relación, ¿verdad? De buscarme otra esposa, de buscarme otro esposo, y de esa forma, ¿verdad?, proceder para terminar con todo. ¿Cree usted que el problema se termina? Cuando usted encuentre otra persona, se dará cuenta de algo: que los problemas no se terminan, los problemas se los lleva a usted, porque el problema está en usted. Y cuando quiere usted actuar, accionar, obedecer, estructurar, no puede, porque no tiene control de usted mismo. Las cosas lo gobiernan, su carácter lo gobierna, ¿verdad? Entonces, de esa forma no puede funcionar. Nunca encontrará una persona que pueda tolerarlo con ese egocentrismo, con esa soberbia. Tiene usted que quitarse eso si quiere edificar algo permanente y estable, ¿verdad? Por lo cual la iglesia se encuentra en esta ciudad, y sabiendo que es una ciudad llena de maldad, ellos determinan quedarse ahí, ¿verdad? Y están bajo el poder del príncipe de este mundo. ¿Y por qué están bajo el poder del príncipe de este mundo? Pues porque hay una serie de cosas, ¿verdad? Costumbres, cultura,
una serie de cosas que violentan los mandamientos de ordenanzas de Dios, donde las autoridades del lugar están involucradas, donde ellas hacen cosas que ofenden la santidad de Dios, y en ese momento, claro, pagamos el precio, porque ¿quién se encuentra operando en la desobediencia? Pues el diablo, el espíritu de desobediencia que actúa en los hijos, ¿verdad?, que no obedecen a Dios. En ese espíritu ahí se encuentra operando. Y de esa manera, claro, estamos pagando precios bastante caros, ¿verdad? Y algunas familias perdiendo hijos que andan en los placeres, y ¿verdad? Empieza a tener usted la experiencia de tener hijos o hijas, ¿verdad?, que tienen ya relaciones sexuales a sus edades de 13, 14, 15, 16, 17 años, cuando son adolescentes. ¿Era lo que usted estaba programando? Claro que no, pero quedaron presos de la cultura. Pérgamo era uno de los centros culturales y religiosos del mundo. Había sido una ciudad capital durante alrededor de 400 años. Su biblioteca era la segunda después de Alejandría, después de Egipto. Pero el rasgo más prominente de la ciudad era su aerópolis, que se elevaba unos 300 metros en medio de la ciudad. Templo tras templo fue edificado sobre él. Por ejemplo, había un templo a Celepio, un dios de sanidad con forma de serpiente. Era famoso por su universidad de sacerdotes médicos. Pero el altar más famoso era el de Zeus. Era una visión sobrecogedora, construida sobre un enorme arrecife que hacía las veces de una torre sobre la ciudad. Era el altar más grande, más ornamentado y más famoso del mundo. Tenía 12 metros de altura y 90 pies cuadrados. La iglesia sabía qué significaba. Cuando la iglesia es edificada ahí, sabía que era vivir en una sociedad pagana, como si el trono de Satanás estuviera ahí. Sabían que iba a ser perseguida, pero también sabía que iba a poner su fe en él con la espada de dos filos. Sabía que él iba a proveer el maná espiritual verdadero. Sabían que Jesús iba a ser fiel con la iglesia, que iba a estar ahí, ¿verdad? Y que ellos no tenían ningún temor, podríamos decir, de permanecer en el lugar. Pero Jesús está hablándoles a ellos y garantizando, ¿verdad? Ellos garantizaban un nuevo nombre en el futuro. Ellos estaban afirmados en que Dios está con nosotros y vamos a permanecer, no importa que participemos en las cosas del mundo. Pérgamo era el centro imperial y administrativo de Asia como tal. Era la primera ciudad de Asia que apoyaba abiertamente la adoración imperial, esto es, la adoración al Estado y a su líder. Lo que sucedió fue esto. La conquista romana del mundo había traído paz, por lo cual se podría asegurar con mayor facilidad el alimento y el comercio. Así que la economía había mejorado por la conquista o la imposición de las leyes romanas en el lugar. La vida se volvió mucho más fácil entonces y más cómoda para algunos. Como resultado de ello, surgió un espíritu romano en muchas áreas. Al ver que los gobiernos romanos habían traído paz y comida y formas de comercio y todo ello, entonces ellos quedaron bastante contentos y de esa manera entonces ellos comenzaron a establecer algo. El gobierno romano capitalizó este espíritu unificador y lo comenzó a centrar en el emperador, o sea, el César. Gradualmente el gobierno construyó templos, altares e imágenes en honor del César, y él se convirtió en un dios. Finalmente se proclamó una ley que requería que todo ciudadano del imperio fuera al templo una vez al año, que se inclinara ante ese altar y dijera: el César es el Señor. Para demostrar que un hombre había realizado este acto legal a Roma, se requería realmente que hubiese un certificado por escrito que estuviera en su posesión. Nuevamente la iglesia sabía qué significaba. Cristo, cuando proclamó ser el que tenía una espada de dos filos,
Se confiaron en el hecho que él sabía dónde moraban. Sabían que iba a venir a vivir después de donde está el trono de Satanás. Sabían que estaban en ese lugar donde se levantaba uno de los altares más grandes del mundo y que iba a sufrir martirios porque se rehusaba a negar a Cristo. Así que ellos estaban entendidos de la violencia con la cual iban a ser tratados porque estaban en el centro de la idolatría más grande del mundo. El que habla en esta palabra de Apocalipsis es el Señor Jesucristo. Una iglesia que está corrupta por la mundanalidad está cometiendo un delito muy serio contra Cristo. Es un asunto tan crítico que Cristo mismo envía su mensaje a la iglesia. Y advirtamos cómo Cristo se describe a sí mismo. Él es el que tiene la espada de dos filos en la boca. Esto significa al menos dos cosas. La espada de su boca significa su palabra, la palabra de Dios. Lo único necesario es una iglesia mundana, ¿verdad? Lo único necesario en una iglesia mundana es la palabra de Dios. La palabra de Dios es filosa. Cortará el corazón más mundano y endurecido. Condenará y convencerá a los mundanos de sus pecados y hará una gran corte separando al pecador de su pecado. La palabra de Dios es una espada de dos filos, proclama la ley de Dios y la imperiosa necesidad de vivir una vida justa, o bien de enfrentar el juicio y la destrucción. Por otra parte, proclama el amor y la gracia de Dios para los que se separan del mundo y siguen a nuestro Señor Jesucristo. Efesios 6:17 nos dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, el versículo número 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La espada de su boca significa el poder y el juicio de su palabra. Los creyentes de Pérgamo eran perseguidos y algunos eran martirizados por la fe. Algunos de los funcionarios del gobierno estaban haciendo un mal uso del poder de la espada o ejecución. Estaban asesinando a personas inocentes, en particular a creyentes que se rehusaban a negar a Cristo Jesús. Está Jesucristo proclamando que el poder de su espada, el poder de su palabra es mucho mayor. Él tiene el poder de la vida y la muerte sobre todos los hombres. Él puede pronunciar la palabra y quitar la vida de cualquier persona. Por lo tanto, todos los hombres deben seguir este mensaje. Los que hacen el mal están advertidos de esta manera. Apocalipsis capítulo 2, versículo número 16. Por tanto, arrepiéntete pues, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Otra cosa. Esta es una gran promesa a los creyentes. Si la palabra de Cristo es tan poderosa, entonces Cristo puede cuidarnos y sin importar lo que enfrentemos, su poder, la espada de su palabra, es capaz de fortalecer, es capaz de liberar y salvarnos. Y si ha llegado nuestro momento de dejar este mundo, su palabra es capaz de transferirnos directamente ante la presencia de Dios para vivir perfeccionados por los siglos de los siglos. Segunda de Corintios capítulo 1, el versículo 10. El cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Segunda de Timoteo capítulo 4, el versículo número 18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Segunda de Samuel 22:2. Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. También en estos pasajes, en Apocalipsis 2:13, se encuentra la recomendación. Se le recomiendan tres cosas a la iglesia. La iglesia era leal al nombre de Cristo a pesar del entorno.
La iglesia había estado establecida en un pozo de mundanalidad, una ciudad de personas que están consumidos con los placeres, que están consumidos con las posesiones y las comodidades del mundo. Advirtamos, Cristo se refiere a la ciudad como el lugar donde mora Satanás. Sin embargo, los creyentes se rehusaban a negar a Cristo. Una vez al año podían hacer fácilmente su confesión pública de que César es el Señor, pero se negaban, sabían algo mejor. Sabían que Cristo y solo Cristo era su Señor. Podrían haber ido silenciosamente con sus asuntos y nunca mencionar a Cristo, salvo cuando se encontraban para adorar. Pero se negaron a hacerlo. Querían que sus seres queridos, sus prójimos y amigos conocieran la salvación y la esperanza de la vida eterna que ahora está disponible en Cristo. Por lo tanto, daban testimonio de Cristo, se rehusaban a negarlo. Se rehusaban a postrarse y hacer una profesión falsa a un Dios falso. Incluso si ese Dios era César, la religión del Estado, se mantenían apegados al único nombre que podía salvarlos, el nombre del Señor Jesucristo. Mateo 10, versos 32 y 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Marcos capítulo 8, el versículo número 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Lucas 12, verso 8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre, le confesará delante de los ángeles de Dios. La iglesia de Pérgamo era una iglesia pura en doctrina. No había negado la fe de Cristo. Creían en Cristo y en la palabra de Dios. La estudiaban y la enseñaban. No habían negado a Cristo ni a su palabra. La palabra de Dios era predicada, enseñada todas las semanas desde el púlpito y las clases de la iglesia. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2 al versículo 6. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios, para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Jesucristo. La iglesia era perseguida y lo soportaba. Por lo menos un creyente, ahí en Pérgamo, fue martirizado, Antipas. Nada se sabe sobre este querido creyente que esté registrado aquí. La tradición dice que fue colocado en un toro de bronce y que fue lentamente tostado hasta morir. Advirtamos, la palabra mártir, martus, es la palabra griega común para testigo. Se dice que Antipas fue un testigo tal como decimos que lo fue Jesucristo. Hechos capítulo 1, el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cristo dio a este hombre su propio título, mi fiel. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 3, verso 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el príncipe de la creación de Dios, dice esto. Mateo capítulo 10, versículos 17 y 18. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán,
y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mateo capítulo 24, versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 14 y 15 se encuentra la queja que el Señor tiene contra esta iglesia. La iglesia es culpable, era culpable de falsa doctrina y de gran mundanalidad. Advirtamos dos acusaciones en contra de la iglesia mundana. La iglesia mundana era culpable de la doctrina de Balaam. ¿Qué significa esto? Significa que la corrupción y la mundanalidad están dentro de la misma iglesia. Significa una mezcla de religión con mundanalidad. Balac, el rey moabita que reinaba adyacente a Palestina, le temía a Israel. Para proteger su reino, buscó los servicios de Balaam, un profeta, para maldecir a Israel. Cuando el rey le hizo la propuesta a Balaam, éste la rechazó, pero aceptó la segunda parte, la segunda oferta. 3 veces Balaam maldijo a Israel, pero sin resultados. Luego concibió un plan insidioso. Él iba a corromperlos. Sugirió que niñas moabitas sedujeran a los hombres israelitas para que se casaran con ellas y los condujeran a adorar a sus dioses de una forma idolátrica. El esquema funcionó, e Israel, si bien arraigado en Dios, se mezcló con la mundanalidad y por lo tanto corrompió su condición. Al parecer, lo que había sucedido en la iglesia de Pérgamo era esto. La iglesia había bautizado a algunas personas que nunca se habían arrepentido y abandonado esas maneras no propias de un cristiano, propias del Señor. Había permitido que algunos mundanos enseñaran en la iglesia. Y la tercera cosa es que había permitido una feligresía mezclada de creyentes y no creyentes. Algunos vivían vidas separadas de santidad y compromiso, de sacrificio por la causa de Cristo. Y otros vivían vidas mundanas buscando los placeres y las posesiones de este mundo. El resultado fue trágico realmente. Estaban los que fornicaban dentro de la iglesia, esto es, cometían todo tipo de pecados sexuales. Y estaban los que participaban en la fiesta de borrachera del mundo, incluso hasta el punto de participar en las fiestas de adoración idolátrica. Hechos capítulo 2, versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Primera de Corintios capítulo número 5, versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuera fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿de qué compañerismo tiene la justicia? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? La iglesia mundana es culpable de la falsa profesión de los nicolaitas. Apocalipsis capítulo número 2, verso 16. Encontramos en este pasaje el consejo que Dios nos da y nos dice: arrepiéntanse. La iglesia y sus creyentes necesitaban arrepentimiento. Necesitaban cambiar sus modos o formas de vida. ¿Qué significa esto? La iglesia y los creyentes verdaderos necesitaban tratar con los que eran mundanos y conducirlos al arrepentimiento. Hablamos de que en la iglesia todo creyente auténtico, al ver a alguien de la iglesia que está cometiendo una falta, debe de proceder para corregir el mal que hace, aconsejando, apelando a la conciencia, llamando hermanos para que apoyen, para aclarar las cosas de su mente y que pueda corregir las desviaciones. Necesitaban cambiar su práctica de aceptar gente en la iglesia solo porque profetaban a Cristo. Debía haber evidencia de arrepentimiento. Esos frutos de arrepentimiento
deben de ser manifiestos en la vida diaria de todo creyente. Necesitaban disciplinar a los que se rehusaban a arrepentirse y elegían continuar con su vida mundana. Hoy realmente, ¿verdad?, vemos tantos tropiezos y es necesario que podamos corregir estas cosas. Necesitaban dejar de transmitir una sensación de falsa esperanza y de falsa seguridad a los incrédulos, bautizándolos cuando hacían una profesión sin verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Presentaban o ofrecían el bautismo, pero sin convicción. Necesitaban dejar de permitir que los mundanos sedujeran, engañaran y confundieran el camino de otros creyentes de la iglesia. He escuchado en algunas ocasiones, ¿verdad? Hijito, te invito a la iglesia, hay muchas muchachas muy bonitas. Mire, no haga eso. Invite a la gente a conocer a Cristo. Que la gente vaya porque desea saber más de Dios. Mateo capítulo 3, versículo 2. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento genuino es una de las cosas o el consejo que Dios nos da para podernos regresar al camino y poder hacer las cosas de una forma correcta. Lucas 13:3, os digo no, antes si no os arrepentís todos, pereceréis igualmente. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 16, se encuentra una advertencia para la iglesia. Habíamos mencionado que este mensaje es para el pastor o el líder de la iglesia, pero es también para todo creyente. La iglesia en general debe de escuchar el mensaje de las iglesias y tratar, afinar bien su oído, tratando de ubicarse en la dirección que pueda recibir el mensaje y corregir su forma de vida. Cristo advierte a la iglesia que se vuelva mundana. Él vendrá rápidamente. Le dice que Él vendrá rápidamente y le hará la guerra a los mundanos. Advirtamos esto, el Señor no va a castigar a los creyentes fieles que tienen una mentalidad espiritual. Solo va a castigar a los que se rehúsan a arrepentirse de su mundanalidad. El enojo de Cristo es siempre contra los impuros. Cristo nunca va a castigar a los miembros espirituales de una iglesia, solo a los miembros mundanos. Veamos cómo, con la espada de su boca, esto es, con el poder de su palabra. Su palabra es suficientemente fuerte como para juzgar todo lo mundano, sin importar quiénes son o cuántos puedan ser. Hebreos capítulo 2, versículo número 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron. Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Mi amado hermano, la vida de la iglesia es una vida de santidad. Él nos llama a vivir en comunión con Él. No podríamos comunicarnos con Él si nuestra vida no refleja, ¿verdad?, nuestra fe. Debe haber una congruencia entre lo que digo que soy, un hijo de Dios, redimido por la sangre del Cordero, ¿verdad? Sensible a la voz de Dios, a la guianza de Él, atento a los mandamientos y ordenanzas de su palabra para ponerlas en práctica. Si voy caminando en ello, haciendo esas buenas obras que Él me manda hacer, dando de mí en favor de aquellos que lo necesitan, apoyando a aquellos que se encuentran necesitados. Si lo hago de esa forma, entonces habrá un mensaje no solamente de palabras, sino de acciones, donde estaremos sembrando una preciosa semilla en el corazón de la mente de los incrédulos. De esa manera, entonces, el camino será allanado, el camino será corregido, será de esa forma quitando todos los tropiezos. La gente deseará tener lo que tú tienes, y esto significa que abrirán su corazón, porque quieren disfrutar de los beneficios de la gracia. Así que, mi amado hermano, pongámonos de acuerdo con Dios. Búscalo de todo corazón. Quita todo aquello que estorba. Deja de observar lo que otros hacen, como para decir, ¿verdad? Si estos actúan mal y Dios está con ellos, pues entonces yo también puedo hacer lo mismo. Mi amado hermano, ¿verdad? Dios nos está hablando de una forma clara y directa. Y nos está mencionando que es necesario arrepentirnos y corregir nuestra forma de vivir para reflejar la naturaleza que Él nos ha compartido. De esa manera viviremos
siempre en esa comunión con Él. Así que gracias, vamos a dejar aquí este estudio y de esta forma, ¿verdad? Estamos viendo la iglesia de Pérgamo. Cierra tus ojos y oremos. Señor, muchas gracias, Padre. Yo ruego en el nombre de Jesús que tu bendición venga sobre cada familia, sobre cada persona que está atento a este mensaje, Señor, a través de este medio. Yo bendigo los hogares en el nombre de Jesús, bendigo a los padres, dale gracia y sabiduría para sembrar la preciosa semilla en la mente y en el corazón de sus hijos. Levanta generaciones fuertes, ¿verdad? Levanta hombres que alumbren en medio de esta tierra, Señor. Levanta hombres que le den sabor, Señor, a la vida, actuando conforme a tus mandamientos y a tus ordenanzas. En tu nombre, Señor, bendigo, Padre, cada familia representada aquí, Señor. En este momento, las personas, cada persona que está viendo, se transforma en un vocero para los suyos. Los bendigo en el nombre de Jesús y ruego que tu Espíritu Santo sea fortaleciéndonos a todos. Gracias en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén, amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Dios les bendiga a todos. Amén.